Gracias por seguir con nosotros, mi gente. Seguimos acá con el mormonismo, eh, estudiándolo bajo la Biblia. Y hoy vamos a hablar de su profeta principal de ellos, eh, en quien se basa toda esta iglesia, el que recibió revelaciones, el que inventó todo esto. Se llama Joseph Fielding Smith. Es el nombre de este profeta. Y vamos a estudiar, según la Biblia, a ver si este hombre era un verdadero profeta o no. ¿Y qué importancia tiene de saber si era un profeta? Bueno, dice, para los mormones, como lo dije anteriormente, el hecho de que José Smith sea o no profeta es algo de suma importancia, ya que tal iglesia está en pie o se derrumba en tal verdad. En el libro Doctrinas de Salvación, página 188, el presidente Joseph Fielding Smith dijo: el mormonismo, como es llamado, estará en pie o caerá con la historia de José Smith. O era un profeta de Dios, divinamente llamado, perfectamente nombrado, o era uno de los fraudes más grandes de este mundo que este mundo ha visto. No hay término medio. ¿Qué quiere decir aquí? Él mismo con sus palabras decía: o soy un profeta de verdad o soy un fraude, pero no hay término medio en esta declaración. Y él dijo que con el tiempo lo íbamos a ver. Bueno, para mí, hoy en día, para mí él es lo segundo, un fraude, el fraude más grande, uno de los fraudes más grandes que el mundo ha visto. ¿Por qué? Porque ha engañado millones de personas, porque muchas personas pasamos muchos años ahí creyendo que él nos acercaba a Dios cuando en realidad nos estaba alejando. Bendito sea Dios, yo solo pasé aproximadamente 10 años en esa iglesia, pero esos 10 años significaron mucho para mí. Déjeme decirle que tenía que ir a las 5 de la mañana a algo que llamaban seminario para estudiar las escrituras, y cuando ya llegaban las 6:30 que salíamos de ahí, yo tenía mucho sueño, entonces iba al colegio muy a fuerza. Al final de cuentas, bueno, por varias razones tuve que dejar el colegio, y una de las razones era porque yo eh, escogí estudiar las cosas de Dios antes que el estudio normal. Entonces eso me trajo un fracaso en mi vida, vamos a decir, porque si yo hubiera enfocado mi vida en estudiar, hoy en día tal vez tuviera una profesión diferente, pero la fe mal fundada en aquel momento me hizo estudiar las cosas de la iglesia mormona, cosa que me robaron mucho tiempo. Otra de las cosas es que, por ejemplo, la gente critica el trabajo de niños menores de edad. Bueno, la iglesia mormona es una de las que hace que niños menores de edad trabajen. Ustedes ven esos templos, ustedes ven esas iglesias grandes y hermosas que construyen los mormones. Bueno, detrás de eso hay trabajo infantil casi forzado. ¿Por qué? Porque se le pide a cada miembro, sin importar la edad que tenga, de 12 en adelante, que trabaje 40 horas gratis. Y aparte, los adultos que no pueden trabajar debido a su trabajo le pagan a los menores de edad para que cumplan esas 40 horas de ellos. Para no hacerle largo el cuento, yo trabajé en la construcción de la iglesia del barrio Las Brisas, allá en San Pedro Sula. Trabajé aproximadamente ¿qué serán? Unas 200 horas fácil en la construcción de aquella iglesia, y ahora saber de que eso era pura falsedad me causa un dolor y una rabia, pero pues ya ni modo, ya no hay nada que echar para atrás. Dice que tal hombre era un profeta de Dios. No hay salvación sin aceptar a José Smith. Nadie puede rechazar ese testimonio sin aceptar las consecuencias más terribles, porque no puede entrar al reino de Dios. Eso decía un profeta en una declaración en una de las revistas mormonas, que usted no puede rechazar a José Smith porque entonces no entra al reino de los cielos. Imagínate, lo hace más grande que Cristo. De hecho, la palabra de José Smith no deben ser tomadas como simples comentarios de un hombre que cree en Dios, sino que deben ser tomadas como las mismas palabras de Dios. En Doctrinas y Convenios, hablando acerca de José Smith, Dios mismo ordenó diciendo: por tanto, vosotros, la iglesia, andando delante de mí en esta santidad, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará, según lo recibe, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas,
estas cosas no prevalecerán contra vosotros las puertas del infierno. Quiero parar en esto. Número 1, porque aquí en Doctrinas y Convenios, que es uno de los libros de los mormones, mienta el cielo, el reino de los cielos, y mienta el infierno. Bueno, quiero aclarar esto, que los mormones no creen que hay un infierno. De hecho, ellos creen que hay 3 grados de salvación. El reino celestial, que es lo máximo para que los mormones que han cumplido con todo y han sido buenas personas, van al reino celestial, que es ahí, bueno, un lugar donde se te va a dar un planeta para que tú y las esposas que tengas llenen ese planeta y empieces una vida nueva en otro planeta como Dios, ya no como un ser humano, oiga bien. Eso, el reino celestial. Después del reino celestial hay otro reino abajo que le llama reino telestial. Ellos decían que era como el reino de la luna. Imagínense, el mormón está bastante mal ubicado porque la luna simplemente es un satélite, pero ellos decían que iba a haber un reino allá en la luna que se llama reino telestial. Y pues ese reino celestial iban a ir a aquellos mormones que no son tan buenos, aquellos mormones que tal vez no cumplieron con toda la palabra, no daban sus diezmos, no creían bien en José Smith, no hicieron su misión. Esos mormones imperfectos iban a ir a ese reino celestial, al término medio. Y por último, ellos dicen que hay un reino terrenal, que es aquí en la tierra. Y los que iban a quedar aquí eran aquellos mormones apóstatas, como yo, por ejemplo, que un día dijeron no quiero más de la iglesia mormona, iban a quedar aquí en el reino de la tierra, junto con aquellas personas perversas, asesinos, malvados, violadores y todo lo que había aquí, los pecadores iban a ir aquí. En otras palabras, el infierno para los mormones es aquí en la tierra. Algo que muchas personas dirán que es cierto, pero que la Biblia no nos dice así. La Biblia nos dice que hay un infierno y no está aquí en la tierra. Bueno, dice aquí, ¿cómo sabemos que José Smith fue o no un profeta? Esto es como la pregunta que le hicieron los judíos a Dios con respecto a todo aquel que se proclama profeta. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no cumpliere lo dicho, ni aconteciere, es palabra de Jehová, Jehová no ha hablado. O sea, si un profeta da profecía y esa palabra no se cumple, entonces el profeta es un falso profeta. Eso fue lo que Jesús les dijo a los judíos. Lo mismo nos diría a nosotros. ¿Cómo saber si José Smith era un profeta verdadero? Bueno, si las profecías que él daba se cumplieron, era profeta. Si no, era un falso profeta. Y vamos a ver algunas de las revelaciones que José Smith dio. Dice, la revelación de 1832, en el libro Doctrinas y Convenios 87, se habla de la revelación que fue dada a José Smith el 25 de diciembre de 1832. En esa revelación se hablaba de una guerra civil, la cual daría inicio en Carolina del Sur hasta dividir el norte y el sur. ¿Fue una profecía o simplemente una noticia? Dice aquí. Bueno, fíjese lo que pasa ahí. Lo que pasó en ese momento es que José Smith agarró una noticia que salió en los periódicos una semana antes. Sale en los periódicos que iba a haber una guerra civil y José Smith la da a la iglesia como una profecía. Usted diría, bueno, ¿y cómo hizo eso? ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Bueno, la razón y la respuesta es que a sus creyentes y a sus seguidores José Smith no les permitía leer noticias, periódicos o ver televisión. Los tenía encerrados oyendo solo la palabra de él. ¿Le suena eso parecido con profetas falsos? Que encierran a la gente, la limitan a no saber lo que hay afuera. Hoy en día en Corea del Norte la gente piensa que su profeta es Dios y que piensan que no hay ningún hombre más grande que él en el mundo. Piensan que Corea del Norte es el campeón del fútbol a nivel mundial, que es el mejor equipo, porque su presidente no los deja ver noticias de fuera del mundo y les pasa noticias que Corea del Norte, en canales falsos, por supuesto, le ganó a Argentina 15-0, Corea del Norte vence a Brasil 4-0, y ellos creen esas noticias porque no conocen la verdad, y ellos no conocen los grandes personajes del mundo, entonces por eso creen que su presidente es lo mejor. Lo mismo pasaba con José Smith en aquel momento. Pero dice aquí, ¿fue una profecía o simplemente una noticia ya publicada? Pues efectivamente todos los diarios habían hablado sin profetizar sobre tal rebelión. No obstante, este anuncio lo hicieron 6 meses antes de la profecía de José Smith. Fíjese, me fui bajo yo. 6 meses antes los diarios ya hablaban de esto y José Smith lo reveló a la iglesia como una revelación de Dios.
Y efectivamente, sí, Carolina del Norte y Carolina del Sur se dividieron después de que la guerra, pero no era una profecía de Dios, era una noticia de algo que ya estaba pasando. Una revelación sobre Sion. Para los que no saben, Sion es la ciudad santa, según José Smith, puesta aquí en los Estados Unidos, algo así como la Jerusalén allá en Israel. Dicen Doctrinas y Convenios 9719, que lleva la fecha del 2 de agosto de 1833, se dice que Sion, en el condado de Jackson, Missouri, no puede ser removida ni caer en ninguna forma. Sin embargo, 2 semanas después de haber dado esta profecía, Sion fue removida. Las imprentas de los mormones fueron destruidas y los oficiales principales fueron bañados con asfalto y plumas para ser expulsados finalmente del pueblo. ¿Cómo es que José Smith dio tan disparatada revelación? Bueno, él se encontraba en Kirtland, Ohio, y no sabía del problema en Missouri. O sea que él decía que Sion iba a ser la ciudad santa ahí en esa ciudad de Jackson, Missouri, y que de ahí no iba a ser removida, que nadie la iba a poder sacar de ahí porque Dios la había puesto. Bueno, unas semanas antes sacan a toda su gente y esa profecía fue falsa. La misión de Navajo, en Doctrinas y Convenios 124, 56 al 60, dice que la misión de Navajo tiene que ser construida y pertenecer a la familia Smith para siempre. En contraste, la realidad muestra que aún después de la muerte de José Smith, la mansión nunca fue terminada. Y por cierto, tal propiedad no pertenece a la familia Smith, sino a la iglesia reorganizada de los santos de los últimos días. Bueno, aquí nos está hablando de una mansión que iban a construir en un lugar que se llama Navajo, donde estuvieron los mormones. Bueno, fueron sacados, esa mansión nunca se llevó, así que la profecía fue una mentira. Bueno, dice aquí, creo que con los ejemplos que hemos considerado es más que suficiente para comprobar que José Smith no fue profeta de Dios. Desde luego hay mucho más, pero ¿cuántas profecías falsas se necesitan para que un individuo sea un falso profeta? En Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumpliese ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Basta una sola profecía falsa para que el profeta sea tenido por falso. Ni dice ni acontecieron las cosas que te dijo. Esas palabras no son de Jehová, basta una. Pero José Smith tiene muchas falsas. Barbaridad. José Smith dijo que iba a resucitar después de muerto. Bueno, lo matan y él no resucita. Hasta el día de hoy José Smith está muerto. En el libro de Principios del Evangelio dice cómo podemos identificar un profeta verdadero, que es entonces lo que identifica a un profeta verdadero. Pero vamos a ver, dice, nada contrario a la voluntad de Dios, y siempre se cumplirá lo que el tal profeta diga. El profeta falso, por otro lado, es quien, llamándose profeta, enseña doctrinas contrarias a la voluntad de Dios, y sus palabras no se cumplen, como es el caso de José Smith. José Smith es un falso profeta y por consiguiente sus revelaciones, aún la secta que fundó, no tienen ninguna relación con el Dios verdadero. Lea Deuteronomios 13:1 al 3 o Deuteronomios 18:22 para que vea lo que es un verdadero profeta y lo que es un falso profeta. Pero bueno, quiero hablarles un poquito también del bautismo de los mormones. Por ejemplo, los mormones primero usan el convertir a una persona y el asegurarse de que usted cree en sus enseñanzas para después bautizarlo. La Biblia no enseña así. El bautismo bíblico dice que tú te bautizas como parte de conversión, como ejemplo y testimonio de que estás cambiando tu vida del pecado a Cristo Jesús. Los mormones no. Los mormones primero no te bautizan hasta que no estás convertido, que no eres un converso, no crees en sus enseñanzas. Entonces, eso hace de que ellos piensen de que el bautismo no es parte de la conversión tuya como cristiano. Y usted puede ir a ver los ejemplos del etíope, por ejemplo, cuando es mandado un siervo de Dios a predicarle la palabra, el etíope le explican la Biblia y de ahí dice el etíope, ¿qué impide que yo me bautice? Le dice nada, ahí hay agua, y lo bautiza inmediatamente. No le toma 10, 12 meses para convertirlo a la creencia, sino que lo bautiza. ¿Por qué? Porque el bautismo es parte de la conversión.
los mormones, por ejemplo, dicen que una persona sin el bautismo no puede entrar al reino de los cielos. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si una persona que se arrepiente de último momento en el hecho de su muerte, puede entrar al reino de los cielos. El ladrón, cuando estaba crucificado con Cristo, él entró al reino de los cielos sin ser bautizado. ¿Por qué? Porque no es, vamos a decir, no es necesario el bautismo. Ahora, si es necesario para que tú demuestres que estás cambiando del pecado, pero si en un caso no tuvieras la oportunidad de ser bautizado, eso no te impide entrar al reino de los cielos. La diferencia entre el bautismo de los mormones y el bautismo de la Biblia. Bueno, vamos a ir con otro profeta muy importante para ellos, un señor que se llamaba Brigham Young, apóstol de Cristo o no. Vamos a ver, lo primero que debemos de considerar antes de entrar de lleno a responder nuestra pregunta es, ¿quién fue Brigham Young? Brigham Young nació en Whiteham, condado de Windham, estado de Vermont, en 1801. Pasó los primeros años de su vida ayudando a su padre, John Young, a talar y sacar árboles de la tierra. Pero bueno, eso no nos importa a nosotros. Llegó a ser un buen carpintero y prosperar como tal desde su propio negocio para el año 1824. Vamos a ver, dice, para el 6 de abril de 1853 coloca la primera piedra fundamental del templo en Salt Lake City, Utah, del cual se termina de construir el tabernáculo en 1867. Finalmente, Brigham Young, quien tuvo 57 hijos, 16 de sus esposas muere en 1877 en el estado de Utah, pero fue apóstol de Jesucristo. Bueno, en realidad se cree que él es profeta, de hecho es el segundo profeta. Vamos a ver quién fue Brigham Young. Bueno, Brigham Young toma la iglesia a la muerte de José Smith. Después de que José Smith muere, Brigham Young es nombrado como sucesor de José Smith. Ya leímos ahí que tuvo 16 mujeres, esposas. Tuvo 57 hijos. Bueno, una de las fotografías de Brigham Young que yo vi en mi niñez como mormón, parece un cacique. El hombre rodeado de sus mujeres, rodeado de sus hijos y de un montón de nietos, da a entender un cacique. Pero dice, según la Biblia, ¿cómo es que uno llega a ser apóstol de Cristo? Una vez las escrituras nos muestran los requisitos para ser apóstol. Número 1, debe haber sido testigo ocular del ministerio de Cristo. En otras palabras, usted tuvo que haber visto a Jesucristo en persona, algo que no lo es. Muchos apóstoles se declaran apóstoles hoy en día y no lo son porque nunca vieron al Señor Jesús. 2, dice, debe ser hecho apóstol con el resto de los apóstoles de Cristo. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Si el último apóstol de Jesucristo fue el apóstol Pablo y obvio está a años luz de nosotros. El 4 dice ser candidato para el apostolado. Cuando Pedro explica la profecía de los Salmos tocante al sucesor de Judas, afirmando que otro en ese momento debía tomar su oficio, solamente hubo 2 candidatos, Matías y Bersabas. Desde luego, Brigham Young no fue escogido como candidato por los mismos discípulos del Señor. Claro que no, porque no vivía. Pero bueno, vamos a ver algunas enseñanzas de Brigham Young y algunas enseñanzas de los apóstoles de Cristo. Dice aquí, en las enseñanzas de Brigham Young dice, y aquel que no confiese que Jesús ha venido en la carne y que envió a José Smith con plenitud del evangelio para esta generación, no es de Dios, sino que es anticristo. Oiga bien, está en el discurso de Journal Discourse, volumen 9, en la página 312 de los mormones, por si cree que estoy hablando solo lo que yo creo. Pero en cambio, los apóstoles de Dios dicen, porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Aquí no mienta José Smith. Los apóstoles de Dios no mentaron a José Smith. El falso apóstol o falso profeta Brigham Young sí decía. Vamos a ver qué dice Brigham Young. Os digo, dice ahora, cuando ellos son copiados y aprobados por mí, son tan buena la escritura como la que está expresada en la Biblia. Brigham Young decía que sus escrituras eran tan buenas como la palabra de la Biblia. En cambio, los apóstoles de Dios dicen, yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, hablando de la Biblia, si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en el libro. Apocalipsis capítulo 22, 8. Ve cómo Brigham Young decía cosas que no tenían sentido y que hacían blasfema. Dice, ningún hombre o mujer en este dispensario entrará jamás al reino celestial de Dios sin el consentimiento de José Smith. Oiga bien, había que tener el consentimiento de José Smith, según Brigham Young, para entrar en el reino de los cielos. Más los apóstoles dicen, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. José Smith no es camino, José Smith es camino al infierno, pero no al reino de los cielos, solo Cristo es camino al reino de los cielos. Pero bueno, como vemos, las doctrinas de Brigham Young no son compatibles con la enseñanza de los apóstoles ni con el mismo Cristo, tomando en cuenta que hemos presentado un mínimo ejemplo de las doctrinas de Brigham Young. Sabemos que estas son falsas. Pero bueno, vamos a ver si encontramos algo importante que les pueda enseñar antes de irnos. Algo que dicen los mormones cuando le predican su evangelio a usted, le dicen, ore con fe y Dios le mostrará la verdad de todas estas cosas. Cuando hablan del libro mormón y lo ponen a usted a orar y le dice, pero tenga fe que Dios le va a dar la respuesta. La mayoría de los que hicimos esa oración sentimos algo como que, ay, Dios me tocó. Bueno, quiero decirle que eso es un engaño. Recuérdese que hasta el Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Dios no te puede decir que el libro de Mormón es verdadero porque es falso y Dios no es mentiroso. Por lo tanto, ¿quién te engaña a creer que el libro de Mormón es verdadero? Bueno, Satanás. Bueno, vamos a ir a ver, y creo que, bueno, el tiempo no me ayuda, pero quería dejarles algo a ustedes. Pero ya el tiempo se me está acabando. No quiero hacer los videos de más de 25 minutos porque obvio nadie va a ver 25 minutos de un video y me interesa que ustedes vean todo eso. Pero bueno, les pido perdón porque quería dejarles algo más por ahí acerca de lo que los mormones dicen. Había algo que me interesaba, que era, por ejemplo, que los mormones dicen que Dios es el mismo Adán. Vamos a ver si lo hallo, vamos a ver. Bueno, ya se me está yendo el tiempo del video. La verdad les pido una disculpa porque es difícil hacer todo esto en tan poco tiempo. Pero bueno, vamos a ver si hallamos algo por aquí. Mire, vamos a terminar el video con esto, doctrinas mormonas y lo que dice la Biblia. Dice, Jesús era el novio en el casamiento en Canaá, de Galilea. En el libro de Journal de Discourse, toma 2, página 82, dicen esto los mormones. Jesús era el novio en el casamiento. Oiga bien lo que dice la Biblia. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús era un invitado, pero no el novio. Esto está en Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Ven cómo diferencia lo que dicen los mormones. Satanás es hermano espiritual de Jesús, dicen los mormones. En el Evangelio a través de las edades, Milton R. Hunter, uno de los profetas o presidentes de la iglesia, dice que Satanás es hermano espiritual de Jesús. Lo que dice la Biblia, Satanás es un ángel, pero Cristo no es un ángel. Hechos capítulo 1, versículo 5. Así que no son hermanos. El único engendrado por Dios es Jesucristo. Satanás no es engendrado por Dios, sino un ángel. Para terminar, quiero dejar esto que hablan los mormones según el libro de Mormón. Según el libro de Mormón, tras la muerte de Cristo hubo oscuridad en la tierra 3 días. Sin embargo, la Biblia dice que tal oscuridad duró 3 horas. Miren la escritura. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos 15:33. En otro dice, a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Mateo 23:44. Mateo 23:44 dice eso. Pero el libro de Mormón, y lo quiero hallar para dejarle la escritura a usted.
Dice, mas no os hablé de otra señal, la señal de su muerte. He aquí, el día en que padezca la muerte, se oscurecerá el sol y os negará su luz, e igualmente la luna y las estrellas, y no habrá luz sobre la superficie de esta tierra durante 3 días, desde la hora de su muerte hasta el momento en que resucite de entre los muertos. Libro de Mormón, está en Elamán, capítulo 14, versículo 20, página 486. Así que ahí está lo que dicen los mormones, es un montón de insensatez, mentiras, si la estudiamos en la Biblia. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo video. Bye bye.